En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la formación del catecismo básico para adultos. En las charlas anteriores hemos hablado de las virtudes y de las pasiones y vicios. Hoy hablamos de los pecados capitales y de sus contrarios, de las virtudes contrarias. Hemos visto que la virtud es una cualidad del alma, una disposición del alma, que da inclinación, facilidad, prontitud para vencer y obrar, para vencer el mal, obrar el bien y alejarse del mal. Hemos visto también que el vicio es una costumbre de hacer el mal adquirido con la repetición de actos. Hemos dicho también que los vicios capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, que son origen de muchos otros pecados. Ahora vamos a ver las virtudes contrarias a estos vicios capitales. Las virtudes contrarias a los vicios capitales son la humildad, la liberalidad o generosidad, la castidad, la paciencia, la sobriedad, la fraternidad y la diligencia en servicio de Dios. La soberbia se opone a la humildad. Hemos visto en la charla anterior, hemos visto que la soberbia es amor desordenado de su propia excelencia. Amor desordenado de su propia excelencia, creerse lo que uno no es en la realidad. Entonces a este amor desordenado corresponde la humildad. En la parábola del fariseo y del publicano, nuestro Señor hace ver el contraste entre la soberbia y la humildad. El fariseo va al templo como para vanagloriarse delante de Dios, de sus méritos verdaderos y falsos, y para despreciar a los demás. Oh Dios, te doy gracias de que yo no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Mire, qué orgulloso el hombre, como cuántos juicios temerarios hace. Sigue diciendo el fariseo, ayuno 2 veces en la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. Pues todo esto es autoalabanza, no sirve para nada. En cambio el publicano, el pecador, reconoce sus pecados, se arrepiente de ellos, pide misericordia. El publicano quedó ahí lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo y hería su pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí pecador, ten piedad de mí pecador. Os digo, dice Cristo, que bajó este justificado a su casa y aquel no, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. San Lucas 13, 10, 14. Entonces hemos visto que la soberbia es una estima excesiva de sí mismo y un deseo desmedido de la propia excelencia. El soberbio confía en sí mismo, presunción, y se estima solo a sí mismo, vanagloria. Quiere ser admirado, alabado, ambición, esconde sus propios defectos para que los demás lo crean mejor de lo que es, hipocresía. Está aferrado a sus propias ideas y no cede ante los demás, obstinación. No tolera estar sujeto a otros, ni siquiera a los superiores, desobediencia. Mire todo lo que produce la soberbia. Presunción, confía en sí mismo, se estima solo a sí mismo, vanagloria, ambición, o ambición mala aquí, no la buena, cuando trata de superarse, está bien esto. Esconde sus defectos, hipocresía, se obstina y no quiere, se queda aferrado a sus propias ideas, como Lutero, por ejemplo, la obstinación, y finalmente desobedece. La humildad, por contrario, inclina a reconocer lo que somos, atribuye los méritos y las buenas cualidades a Dios, que es la verdad. Sin mí nada podéis, dijo Cristo. Evita la vanagloria y desea que los demás nos estimen por lo que somos. Se contenta con el último lugar y lo ambiciona. Reconoce los propios hierros y agradece
los beneficios recibidos. El humilde es también obediente con los superiores, respeta a los demás, que juzga mejores que él, desconfía de sí mismo y no busca honores ni distinciones, no esconde las propias debilidades. La humildad es el fundamento negativo de todas otras virtudes. El humilde está dispuesto a creer, esperar en Dios, los sacrificios necesarios, es caritativo y obediente. La humildad es indispensable para salvarse, porque Dios concede su gracia a los humildes y exige que nos hagamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Hago una paréntesis, queridos hermanos, en tiempo de crisis grave, de peligros graves, de confusión de ideas, puede ser a veces que uno debe resistir, a pesar suyo, a directrices, órdenes de los jefes, no por rebeldía, sino por bien más alto, bien común e importante de la sociedad o de la iglesia. Entonces, en este caso no es desobediencia. Si todo el mundo se hace loco y va por un rumbo, son modas, ¿no? Son modas. Y esas modas nos cuestan muy caro, muy caro. Por ejemplo, unos santos del siglo XV, XVI decían cuidado con el Renacimiento. Y bien, los papas, los cardenales eran los príncipes que apoyaban todo el regreso al renacimiento neopagano. Consecuencia, esto causó una profunda decadencia en la moral y hizo posible lo que pasó después con Lutero, por ejemplo. Entonces, desobedecer a una orden justa, buena, legítima, es grave, pero resistir a una orden injusta, mala, peligrosa, imprudente, no es desobediencia. Pasamos ahora a la avaricia, que se opone a la generosidad, liberalidad, caridad. La liberalidad inclina a gastar razonablemente las riquezas para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. En cambio, la avaricia hace desear y buscar las riquezas con un deseo excesivo y finalmente quedan ahí enterrados. A veces se acusa porque tantos templos, tantas iglesias se hicieron, pero la gente que dice esto no se da cuenta que se dio trabajo a miles de personas. Por ejemplo, se construye una iglesia, supongamos. Bien, todos ganan, los albañiles, los arquitectos, las fábricas, no sé, de cable, las fábricas de piedra, la fábrica de cemento, la fábrica de pintura, todos ganan. La liberalidad inclina a gastar razonablemente las riquezas para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. No seamos como Judas, porque ese despilfarro de la mujer que derramó perfume sobre la cabeza, pies de Cristo. Otro vicio, la lujuria, se pone la castidad. Esta inclina a guardar el sexto, la castidad. Inclina a guardar el sexto, noveno mandamiento. No fornicar, no desear el mejor del prójimo. A ser santos en el alma y el cuerpo. Mientras que la lujuria impulsa a satisfacer los deseos sensuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Y ahí está el mal. A la ira se opone la paciencia o mansedumbre. La ira impulsa a buscar la venganza contra la razón. La paciencia o mansedumbre induce a soportar los males y las tribulaciones de la vida sin entristecerse irrazonablemente y sin buscar desordenadamente la venganza. La paciencia no prohíbe exigir la venganza y la reparación de los males recibidos, sino que inclina a buscarlos por la vía legal y sin espíritu de odio. Entonces, ser manso, ser paciente no significa legalizar la injusticia. Hay vía legal, hay justicia que debe hacerse, pero sin espíritu de odio. A la gula se opone la sobriedad. La gula hace buscar desordenadamente y contra la ley divina los placeres del gusto, induce a comer más de lo necesario o fuera de tiempo y de lugar con avidez, a buscar comidas raras y exquisitas, mientras que la sobriedad obliga a no exceder la justa medida en el comer, abstinencia, y en el beber, sobriedad. Hace observar las leyes eclesiásticas del ayuno y abstinencia de la carne los viernes. Inclina a contentarse con alimento necesario
a la salud y las fuerzas físicas, a comer solo en su debido tiempo y lugar en la justa medida y a contentarse con manjares comunes. Entonces a la gula se opone la sobriedad. A la envidia se opone la fraternidad. La envidia inclina a entristecerse del bien y alegrarse del mal ajeno. La fraternidad o hermandad o benevolencia hace entristecerse por el mal y alegrarse por el bien ajeno. Inclina a querer el bien de todos como si fueran nuestros hermanos, y cuando se pone triste por los demás, no lo hace por envidia. A la pereza se opone la diligencia, el servicio de Dios. La diligencia en servicio de Dios. En las parábolas de los talentos, nuestro Señor pone 2 siervos diligentes en el servicio de su amo, que a su regreso le entregan la suma recibida que ellos han duplicado con su industria y diligencia en negociarla. En cambio, el tercero es perezoso, holgazán, y por no fatigarse por los intereses de su patrón, encierra el talento recibido, no lo devuelve y se lo devuelve sin fruto al regreso de su Señor, y se hace acreedor de la reprensión y del castigo. La pereza consiste en la repugnancia voluntaria al cumplimiento de las propias obligaciones, y especialmente a las que se refieren al servicio divino y a la salud del alma. La virtud de la diligencia o celo en servicio de Dios inclina a hacer cada cosa en orden y perfectamente. En primer lugar, lo que se refiere al servicio divino. El hombre diligente es ordenado en sus acciones, pronto para comenzarlas, atento en cumplirlas, tenaz y perseverante en llevarlas hasta el fin. De él está escrito en el Evangelio: dichoso el siervo aquel a quien, al venir su amo, hallare que hace así. En verdad os digo que le pondrá sobre toda su hacienda. Terminamos este capítulo con unos ejemplos, unos consejos. Virtud y vicio no pueden estar juntos. El que se esfuerza por vencer la soberbia se hace humilde. Y quien trabaja seriamente por adquirir la humildad, al mismo tiempo vence la soberbia. Lo mismo sucede con los otros vicios y otras virtudes contrarias. Jesús alabó altamente a la pobre viuda que ofreció 2 centavos del templo, San Marcos 12, 41, 44. Entonces había una pobre mujer que daba unos centavos de su necesario, y Jesús la alabó diciendo: ella dio más que los ricos que daban de 500 de 1000, porque ellos daban de su superfluo. Esta mujer no era avara. Santa Rosa de Lima, virgen peruana, fue amantísima de la castidad y diligente en evitar todo lo que pudiera ofender esta virtud. Por eso practicaba la modestia y la mortificación. Un día, para obedecer a su madre, tuvo que ponerse en la cabeza una corona de flores, para no olvidar a su esposo celestial, que había sido coronado de espinas. En medio de las flores se escondió una aguja, para que el dolor le impidiera complacerse vanamente de aquel adorno. Entonces, para complacer a su madre, pone las flores, pero pone una aguja dentro. Nuestro Señor nos mandó que aprendiéramos de Él la mansedumbre y la humildad de corazón. Especialmente en la pasión nos dio fulgidos ejemplos de humildad y de paciencia. El pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Respondióle Jesús: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, a donde concurren todos los judíos. Nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído qué es lo que yo les he hablado. Ellos deben saber lo que les he dicho. Entonces uno de los criados le dio una bofetada diciendo: ¿así responde el pontífice? Jesús le contestó: si hablé mal, muéstrame en qué. Si bien, ¿por qué me pegas?
San Juan 18, 19. Entonces aquí nuestro Señor, a pesar de la bofetada que recibe, es manso, humilde, pero fuerte al mismo tiempo. Si he hablado bien porque me pegas, y si mal, muéstrame en qué. Santo Tomás de Aquino un día en la mesa fue el único que se comió las aceitunas que habían servido y que estaban muy saladas. Un hermano le preguntó: Maestro, ¿cómo habéis hecho para comeros esas aceitunas tan saladas? El santo, aludiendo a su gordura, dijo, bromeando: para dar todo esto, esta carne, se está mucha sal. Entonces hace una broma que me hace reír. Santo Tomás de Aquino. Entonces dice, para comentar esta carne es mucha sal, hace una broma, pero él hizo un acto de penitencia, de fortaleza contra la gula. Un admirable ejemplo de fraternidad nos lo ofrece el buen samaritano de la parábola evangélica que cura a un caminante desconocido, herido y abandonado y paga por él, en San Lucas 10:30. Dios exige que seamos diligentes en su servicio y castigará a los perezosos como el amo de la parábola, que reprendió y castigó al siervo negligente, que no había negociado con el talento recibido. San Mateo 25:14 y siguientes. Que hermanos, hemos dicho que hay 7 pecados capitales, y contra estos pecados capitales, bien, hay virtudes. Las virtudes contrarias a los pecados capitales, bien, contra la soberbia, la humildad, contra la avaricia, la generosidad, caridad, liberalidad, contra la lujuria, la castidad, contra la ira, la paciencia y mansedumbre, contra la gula, la sobriedad, la abstinencia, contra la envidia, la fraternidad, contra la pereza, la diligencia en servicio de Dios. Virtud y vicio no pueden estar juntos. El que se esfuerza por vencer la soberbia se hace humilde, y quien trabaja seriamente para adquirir la humildad, al mismo tiempo vence la soberbia. Y lo mismo sucede en todas las demás virtudes. El que lucha contra la avaricia se hace generoso, el que lucha contra la envidia se hace fraterno, caritativo, el que lucha contra la pereza se hace fuerte, etc. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos de las virtudes recomendadas por nuestro Señor Jesucristo, las bienaventuradas, y concluimos este capítulo de las virtudes, que fue algo largo, pero pienso muy interesante. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse a nuestros canales en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional y FSPX. En YouTube también, donde tenemos muchos temas espirituales. No olvidemos, el hecho de repetir una acción buena nos hace virtuoso, y la virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad, prontitud para conocer y obrar el bien y evitar el mal. Todo hombre que está adicto a los vicios, bien, es infeliz. Pecado y felicidad no pueden coexistir. Por lo tanto, tratemos de luchar contra nuestros propios vicios, inclinaciones malas, pasiones malas, y enseñar esto a los niños para que no crezcan torcidos. Es grande caridad. Que Dios los cuide.